ahora llegó el momento. Lo vamos a presentar, que ya es un amigo y más un canal, yo creo, el señor Daniel Fernando Peiró. Muchas gracias por venir, Qué gusto estar muchas acá, Graciela. gracias. Qué Es un placer. placer, qué placer. Es Hace un mucho que placer no nos enorme, veía, sí, muchísimos años. antes de la pandemia. Viste que Claro. es como que se dividió antes de pandemia Sí, sí, o sí. pandemia. Un Bueno, lo antes y un nuestro después, era después de la antes, pandemia. sí, Sí, tal sí, sí. cual. Desde ese Es entonces que no. cierto. Antes éramos vecinos también, Sí. ¿no? Bueno, nos dejamos de ver, pero bueno, volvimos a reencontrarnos porque realmente Daniel Fernando Peiró es un maestro, ha sido un gran maestro en mi vida también, gracias a él Bueno, aprendí gracias. numerología y muchísimas charlas con él me ayudaron en momentos realmente muy importantes porque tenés la palabra justa siempre, ¿no? Para eso, porque bueno, tuviste mucho tiempo fuera del país, te recorriste 12 países, escribiste unos cuantos libros, siempre sobre liderazgo y conciencia, un tema que hace 20 años casi ni se hablaba. Y hoy Cierto, todo el cierto, mundo cierto. habla del aquí y ahora, del ser consciente en todo, ¿no? Desde que nos despertamos, lo que comemos, de lo que pensamos y lo que decimos. Esto hace 20 años, vos ya lo hablabas. Ya hace 20 años, sí. Ya, Sí, ya estaba mínimo. hablando y Pues ya no quiero estaba ya decir más publicado. años porque la gente después empieza a sacar cuentas, ¿entendés? Y que Pero saque bueno, cuenta, es no decir, importa, no importa, eh, sí. No, saque cuenta, está bien que saque cuenta. Porque una cosa que yo sí hago es sacar cuenta. En el ujú. sentido de que mirando los años, mira, te cuento una recurrencia hace muy poquitito, que uno siempre se cree más joven de lo que es. Esa es como una idea de que no quiere envejecer nunca. O sentís que estás bien, ¿viste? Cuando sentís la energía de que vos estás bien. Correcto, Entonces correcto. como que vos decís, no tiene nada que ver el número con la energía de pronto. Entonces la edad es un número nada más. Sí, bueno, hablando de numerología, Entre sí, eso. pero en el contexto de la vida, ¿no? Uno va y se mira, por ejemplo, tú que estás recién con una entrevista de maquillaje, el tema de procurar ser más joven o aparentar ser más joven. Ujú. Justamente, mira, acabo de publicar un libro que se llama 11 claves para vivir la vida y fíjate, el mismo número tiene la misma cantidad de claves Ah, que mira. la cantidad de libros que tengo. Así estoy en el 11.º libro Ah, para mira. 11 claves Y lo, y y se lo, lanzó el 11 el del 11 11 del 3, que era el día que que el comenzábamos 11 de nosotros el marzo, programa. exactamente, exactamente. Así que Sí, todo fue 11 así. 11. Y yo soy número 11, porque soy... Depende, bueno, eso habría que sentarnos Bueno, un no, día y no, pero el que hablar de ya lo... cuál es tu Bueno, pero número. bueno, claro, no, porque vamos Porque en realidad a... tenemos muchos números, no Sí, no es uno solo. en el nombre Pero completo lo que tengo quería decir número. era el tema de cómo es, en el libro hablo de que las apariencias engañan, ¿no? Yo hablo una de las claves es justamente no todo lo que brilla es oro Ujú. y muchas veces vivimos en un permanente autoengaño. Bueno, justamente tú me hablabas de que el tema que querías abordar tenía que ver con el desapego. Sí, o bien, Y el porque vos me desapego decías, emocional también tiene que ver con el autoengaño, porque nos engañamos permanentemente y tenemos creencias sí, que nos hacen sentir dolidos, lastimados, con un culpables, estado de victimización o culpables. sí. Y creo que todo esto tiene que ver con que hay darle vuelta, miren, acá está la cocina, andan cocinando, van a dar vuelta a la tortilla de la vida, Sí. hacer que las cosas se vean de otra manera. Ujú. Y creo que la vida nos hace llevar muchas veces a situaciones que nos hacen pensar muchísimo. Y creo que estos movimientos, llamémosle bruscos de la vida, llamada adversidad, crisis, etcétera, nos ponen en un estado donde hay una incertidumbre que no sabemos cómo manejarla muchas veces. Sí, es verdad, Entonces ahí totalmente. es donde uno se enfrenta a distintos niveles, llamémosle así, de conciencia. Una es enfrentarse frente al apego y al desapego. Ujú. Si qué hago, me quedo apegado o cambio y tengo una nueva alternativa y me reinvento, haz de cuenta a nivel laboral, por dar un ejemplo. Sí, La pandemia, tú que hablabas recién, ha sido un tema de desapegos permanentes. totalmente. Es decir, Y uno tuvo que drástica, y aprender cosas nuevas, dramáticamente, drástico, de tener que desapegarte de un montón correcto. Y la gente de- después se da cuenta que sí se puede desapegar. sí, Lo que pasa es que la gente tiene un mito con el tema del perdón, del desapego, por el tema de una de las máximas del budismo que habla que el deseo te lleva al apego y el apego te lleva al sufrimiento. mm, Y es una máxima, entonces hablan que el dolor
es inevitable y que el sufrimiento es opcional. Bueno, Sí. para hacer un entendimiento de esto, el desapego no tiene que ver con despojarse de todo, usar todo, incluyendo obviamente lo material. Mm. Tiene que ver que las cosas no te posean a ti, que no te dominen a ti, sino uno ser el verdadero líder o si quieres gerente de las emociones, de las relaciones, de los pensamientos, porque justamente el apego te lleva justamente a un análisis totalmente distorsionado, que es justamente lo que conocemos como sufrimiento, y es justamente una interpretación de una realidad personal, Claro, desde un sistema de creencia individual. seguro. ¿Me hago Pero entender? son nuestros pensamientos Son otros los pensamientos. que nos auto boicotean, entonces uno se acelera y entonces Exactamente, el auto boicot el es un auto, tal tema cual, es tremendo. tremendo Es cuando uno tremendo no, cuando, no viste, está cuando está. observándose a sí Sí, mismo, es un tema importante. Hoy sí. en el liderazgo, cuando hablamos de liderazgo y conciencia o liderazgo consciente, hablamos justamente de poder hacer una observación interna, la automirada y el insight, como puede llamarse en inglés. Ujú. Y tiene que ver no con el autojuzgamiento, sino de observar sin juzgar, que es un tema diferente. Y darnos una oportunidad de aceptar, que creo que es un tema realmente crucial, el tema de tener un cierto sentido de humildad para aceptar que las situaciones son como son y que en realidad esto tiene que ver con un principio importante que es lo que denominamos la impermanencia. Y la impermanencia tiene que ver con que no todo es para siempre, Y no, en todo. en Desde todo. nosotros una relación de pareja, que Y no puede es ser una relación linda y de repente se corta, o hay un fallecido, o que tenemos un una actividad trabajo. laboral y somos despedidas de cuenta, o Ujú. uno está en una dinámica que quiere hacer algo que quiere y en otra y quiere mantener lo que tiene también anterior como un trabajo, haz de cuenta, yo le llamo trabajo, yo le llamo labor, actividad laboral no le llamo trabajo. Trabajo es una palabra del latín, ¿sabías? Compuesta que significa tres palos y hacía referencia a un elemento de tortura que ocupaban los dueños de los esclavos. Entonces, cuando los esclavos no trabajaban, es decir, no desarrollaban su faena, su actividad laboral, eran como crucificados, eran una como cruz con un palo en Ajá, el medio, por eso eran tripalium ajá. que viene la palabra trabajo. Ah, mira. Por tanto, muchas veces están, muchas de las personas que desarrollan sus actividades laborales están trabajando Ujú. porque están siendo condenados a un encarcelamiento o una esclavitud, haciendo cosas que de verdad no son propias de su desarrollo interno, porque no hay una automirada, no se conocen los talentos, Ujú. entonces temen ser despedidos, entonces viene toda esta situación de sufrimiento del apego a la labor, por ejemplo, el trabajo, el apego a una relación, tienen miedo de quedarse en soledad, el apego a cambiar distintas estructuras dentro de una zona cómoda que estoy. Por darte un ejemplo puntual con este tema. Lancé un programa llamado Tu Primer Libro, ¿sí? Donde hay 25 autores a punto de publicar su primer libro. Ah, mira, qué Pero en lindo. medio del proceso de las 12 semanas que dura todo el programa, hubieron un montón de sabotajes, tú que mencionaste la palabra. Y tiene que ver con esto de cambiar su estado por algo nuevo, porque yo les decía que un libro te cambia la vida, te cambia la vida. Y por tanto, si escribes un libro y bueno, te hacen la pregunta, bueno, ¿qué es el cambio que va a ocurrir cuando yo publico un libro diciendo cosas que realmente siento decir? Además de que un libro puede llegar a ser un legado para el mundo, Sí. hay una historia con uno mismo, con ese yo interno que muchas veces está en contra y no a favor nuestro, que es lo que le denominamos el ego. Sí, eso te iba a decir. Porque decir que a veces está en contra nuestro Pues mira, también. fíjate, el ego, si lo vemos, por ejemplo, de conceptos iniciáticos, como puede ser la cábala, por decir, un ejemplo, ego es una sigla, por Sí, ejemplo, EGO, sí. que quiere decir el gran opositor. Y Ujú. tiene que ver con que se opone permanentemente a nuestro permanente desarrollo y evolución personal. Entonces muchas veces las evoluciones nuestras tienen que ver con las cosas que dejo, porque Claro. dejo espacio para lo nuevo. Y estar todo el tiempo inventando, reinventándose, es un tema extraordinariamente importante, muy importante. ¿Por qué? Porque yo digo que la vida es una aventura, y Cual. para la aventura tenés que estar desapegado.
que no significa no estar comprometido, que no te importe nada. No, no, uno puede estar en una relación de pareja y estar desapegado a la dependencia emocional, Claro. que es una cosa diferente, y vivir un aquí y ahora en una relación amorosa que se construye en libertad, Tal por decir cual. un ejemplo. Sí. Libertad significa creer en el otro, Confiar en el otro. confiar en el No otro, tener tener que fe en el estar otro. siguiéndolo, ni mirando el teléfono, ni desconfiando todo el Exacto, tiempo. eso no es Eso no, o libertad. sea, esa es tener una relación emocional consciente. Exactamente, exactamente. Estás hablando con palabras muy, muy apropiadas, me parece Sí, maravilloso. bueno, Sí, sí. estoy aprendiendo, maestro. Todos somos maestros y aprendices al mismo tiempo. Sí, es verdad. Y sí, y las personas que están en nuestra vida, algunos maestros y otros alumnos, y así, y Así a la es, vez y las es situaciones recíproco. también. Yo aprendo de los demás Las y a la vez. situaciones también, porque Sí, había que hacerse la pregunta, ¿qué me quiere enseñar esta situación? Independientemente si es una persona o si es una situación, claro. ¿qué es lo que me quiere enseñar esta situación? Cuando me refiero a esta situación con esta persona o esta situación que estoy atravesando en la economía, en la salud, en lo que fuere. Que Con sea. los mismos amigos, ¿no? Uno Exacto. dice, ¿qué tengo que aprender de esta situación? O por ahí nos pasan cosas desagradables y eso aprendí de vos. Otra O sea, pregunta puede mirar ser, siempre lo qué es lo que positivo me viene dentro a de lo enseñar? negativo, claro. Porque ¿qué es lo que vengo a aprender? Para hecho, yo no quiero aprender. Yo quiero disfrutar de la vida, pero ¿qué me viene a enseñar? Esto es un tema Ujú. importante. Yo en uno de mis libros hablo de algo muy sencillo que tal vez sea un buen aporte, que es que para mí la adversidad es una señora bien aseñorada que nos toca la puerta de casa y nosotros la abrimos y la debemos hacer, Claro. sentarlo, invitarle a un café y preguntarle, bueno, primero agradecerle, decirle gracias por estar aquí, porque sé que me vienes a enseñar. Las situaciones difíciles, las crisis, vienen a enseñar y por tanto están conectadas a nivel emocional. Claro. Entonces el apego emocional es uno, tal vez, del liderazgo, uno de los desafíos más cruciales, porque las emociones tienen que ver con el expresar lo que hay adentro. Fíjese, quiere decir hacia afuera, Sí. moción significa movimiento, Sí. es decir, emoción significa expresar lo que hay dentro de uno. Ujú. Entonces, muchas veces nos quedamos callados, nos frustramos, nos impacta el cuerpo, nos enfermamos. Claro, nos produce una enfermedad, porque Claro, una toda enfermedad tiene un somatización. trasfondo emocional. Exacto, todo es un transformo emocional. Sí. Mira, yo hablo en este libro nuevo, justamente 11 claves para vivir la vida. En una de las claves hablo de los 4 habitantes. Ujú. ¿Cuáles Y son? los 4 habitantes es sencillo. Hay un dueño, una dueña, el sirviente del dueño y el sirviente de la dueña. Esos 4 habitantes viven en una casa. Sí. Por lo general el dueño se va, obviamente, y la dueña de casa queda triste porque lo extraña el dueño que se fue Sí. de viaje. Cuando regresa, se pone contenta, obviamente, la dueña de casa porque trae regalos y también, obviamente, se benefician los sirvientes que también reciben esos regalos. Ujú. Otra vez se lo extraña tanto la dueña de casa que se va con el dueño. Queda la casa a cargo simplemente del sirviente del dueño y del sirviente de la dueña. Claro. Y cuando llegan ahí un desorden es realmente demasiado notable. Ujú. Bueno, cuando vuelven los dueños, se pone de nuevo el orden. Vamos ahora a hacer un entendimiento de esta parábola. ¿Sí? La casa es nuestro cuerpo, Sí. ¿sí? La carne y el hueso. Y los 4 habitantes de este cuerpo, o templo, como algunos le llaman a nivel espiritual, la casa, nuestro cuerpo, posee esos 4 habitantes que son, primero, el sirviente de la dueña, que es el corazón. Ajá. Y la dueña es el alma. Sí. ¿Sí? Luego tenemos el sirviente del dueño, que es el intelecto. Y tenemos el dueño de la casa, que es el espíritu. Entonces, cuando la dueña, el alma, y el dueño de la casa se van, haz de cuenta, nos desconectamos, estamos más apegados a temas materiales, por decir un ejemplo, Sí. hay una disputa, una desinteligencia, un cortocircuito en la casa interna, que son los 2 sirvientes, el corazón y el intelecto, que no se ponen de acuerdo, somos muy racionales, muy emocionales. Entonces estamos con esta historia, este juego, donde está el ego jugando su ficha para ganar siempre. ¿Me hago entender? Claro. Entonces, Sí, totalmente. el ego, que podemos denominar nuestro yo, nuestra personalidad, para que lo entendamos mejor,
es el poder ajustarnos en función de las distintas dinámicas que en la vida se presentan para que nosotros justamente aprendamos o apliquemos lo aprendido. Este es un tema importante, por eso la conexión con la emoción es un tema importante. Ahora, esa conexión muchas veces está conectada con la parte oscura. Tu programa se llama Pura Vida. Y Pero quiero que resulta que el contés, miedo... por favor, por Sí. qué se llama Pura Vida. Bueno, ahora lo comentamos. Bueno, Solo para terminar la idea. sí, Cuando hablamos de estar en pura vida, estamos hablando de estar conectados con todas estas dinámicas que posee el amor, porque el amor es vida. Ahora, cuando estamos alejándonos de esto, de la pura vida, en nuestro interior, esa puja desaparece cuando nosotros nos conectamos con el amor, la bondad, la generosidad, todos estos aspectos, estos frutos del amor. Pero cuando nos desconectamos de esto, surge esta disputa entre el intelecto y el corazón, donde el ego está todo el tiempo jugando y aparece lo que podríamos denominar la muerte, o todos los sentimientos de muerte, que son el miedo, la duda, la incertidumbre, el resentimiento, el odio, etc. sí. Y mucha gente está muriendo más que viviendo la vida. Entonces es importante que nos demos cuenta que cada día que es único, nos levantemos primero con el pie izquierdo. Dicen la gente, no te gusta, te levanto con el pie izquierdo. Eso es una falacia. Claro. Hay que levantarse con el pie izquierdo. Esta es una sugerencia que les hago a la Mira. gente. Levantarse con el pie izquierdo porque es el símbolo del corazón. Yo me levanto. Con el primer paso de mi vida tiene que ver con el contacto con el corazón, con la parte izquierda. Por eso, pisos, sí me levanté con el pie izquierdo. Y eso quiere decir, me levanté con la bandera del amor. Claro. La bandera del amor, con el corazón abierto a entender distintas dinámicas que se puedan presentar. Entonces, cuando el corazón y el intelecto van juntos, estamos en equilibrio, obviamente nuestra vida está gobernada por los dos dueños de la casa, claro, el alma y la chispa divina interna, por llamarlo así. Claro, tal cual. Hermoso lo que dijiste. Gracias. Bueno, yo les voy a contar el principio y después Daniel les va a comentar. Somos amigos de hace muchos años y cuando él volvió al país, había estado viviendo en Costa Rica. Entonces me hablaba de toda su experiencia en ese país y de la energía de su gente. Es extraordinario. Entonces yo me enamoré de ese relato que ahora vas a contarlo él. Bueno, yo lo cuento como algo jocoso en relación al tema de cómo nos comunicamos los argentinos. Uno llega a Costa Rica y así no conozca a nadie, uno siempre ve y pregunta, ¿qué tal, cómo está? Y la otra persona dice, pura vida. No dice muy bien, dice pura vida. Es como un cliché. Sí. Aquí y yo te contesto, qué dicha. Qué dicha, esa es la respuesta que siempre dicen, es como un cliché. ¿Cómo estás? Pura vida, qué dicha. Bueno, acá los argentinos, fíjate cómo tiramos para abajo, pero Argentina me refiero a una Argentina mayor que le podemos llamar Latinoamérica, a excepción de Costa Rica, que es cuando uno pregunta ¿cómo estás? Y dice, bueno, aquí ando, tirando para no aflojar. Exactamente. ¿Sí? Y la persona que responde, en vez de decir que dice, dice menos mal. Menos mal, sí, es tal decir, cual. esto es menos mal que lo otro, pero sigue siendo malo. Claro, o sea, vale, entonces nuestro enfoque en el lenguaje también y aquí andamos, tirando para no aflojar. Esa es tremenda. Esa es tremenda. Aquí. Ay, qué lindo. Al que hay que cortar definitivamente y acostumbrarnos a hablar con propiedad, porque realmente cuando le pregunten ¿cómo estás? Es pura vida, porque es el estado de ánimo que uno tiene que mostrar. Pero podemos cambiar por muchas expresiones. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente, maravilloso, extraordinario. Excelentemente. Ahora, contar el problema para que la gente lo pueda comprender mejor es porque nosotros somos creadores de realidades a partir de un lenguaje que no tiene absolutamente nada de inocencia, es genérico. Es decir, crea realidades. Entonces, cuando uno va a hablar sobre los problemas, hay que hablarlos en todo caso como si fuesen un pasado o como si fuesen un desafío, no un problema. Por ejemplo, hagan de cuenta que una persona fue despedida, por decir un ejemplo. Entonces, sí, mirá, me despidieron, me siento mal, me siento triste. No, eso es un error porque lo que está creando es nueva realidad. Claro. Sí, se me siente mal porque no tiene trabajo. Sigue creando esa situación. Y aparte,
Claro. todo lo que se piensa y lo que se dice tiende a hacerse realidad. Por eso se crea la realidad con esa dinámica del lenguaje, porque Exactamente. somos creadores con el lenguaje. Ujú. Ahora, si nosotros sabemos liderar el lenguaje y decimos cómo estamos en esta misma situación que fue despedido, y bueno, mira, en este momento estoy desarrollando una actividad laboral que consiste en conseguir trabajo, Claro, o simplemente estoy en un desafío de encontrar una nueva tarea laboral. Yo no le llamo claro. trabajo, ya le dije. O Entonces, sea, podemos decir lo mismo con otras palabras. El por significado es supuesto, el mismo, pero, nada más pero que por hay dar que otro ejemplo modificar. más para que tenga una Sí, idea de lo sencillo, y discúlpame que te haya interrumpido. Por no, ejemplo, hace de cuenta, estás con tos o te informaste, ¿sí? Y te dicen, ¿cómo estás de la tos? Entonces, mucho mejor. no, está, Claro. ¿cómo está tu Porque ahí salud? Porque si claro, sigues tosiendo, le estás estaría dando más valor a la tos que a exacto, uno. claro, Entonces, claro. ¿cómo está tu salud? ¿Estás mejorando de la tos? Ah, bueno, si estás resfriado, estoy resfriado. No, estoy saliendo del resfrío. Así recién haya comenzado. Claro, Lo mismo, estoy saliendo de una situación adversa. claro. Estoy en este momento agradecido porque sé que tengo posibilidades de poder encontrar aquel trabajo que realmente, o aquella actividad laboral que realmente Me en la haga cual yo me feliz. sienta valorado, pueda desarrollar mis talentos, me pueda Ujú, sentir muy a gusto, por dar un claro. ejemplo. Y además, Daniel, si no aprendemos a soltar, no tenemos, o sea, tenemos ocupada la mano para recibir lo nuevo. Exactamente, qué buen ejemplo. Así que, Si no soltás, claro, si seguís así, aferrado, no llega lo nuevo. Entonces hay exactamente, es que un principio soltar llamado para ley del dar. Se ley de llama, dar. la Bueno, ley del dar. tenemos muchísimo Uf, para hablar. por supuesto. Así que vos sos vos sos pura vida, porque si este programa se llama Pura Vida, acá está el mentor, el señor Daniel El Peiró. Así nombre, que ahora pura la vida. vamos a invitar a Florencia y Con todo vamos a gusto. brindar con ella porque ser tan Ah, pura bueno, le iba a dar a vida. ella. Y un deseo para esta semana, chicos, antes de despedirnos. Todos puedan cumplir sus sueños, ¿no? Y que se acuerden que los sueños se cumplen trabajando. Bien. ¿Y Trabajando vos, en ello. amoroso? Y mi deseo es, mejor dicho, que podamos darnos cuenta el valor que tenemos, Ujú. cada uno como personas, y de la huella que podemos dejar en el corazón de los otros. Qué lindo. Bueno, vos dejaste Hermoso. muchas huellas y en el mío especialmente. Gracias, muy amable. Porque este programa se llama Pura Vida porque él me explicó lo que significa pura vida en Costa Rica. Así que bueno, gracias por ser tan buena onda, por ser pura vida. Y nosotros nos despedimos hasta la semana próxima, si Dios quiere, para seguir compartiendo más pura vida.